días para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida, una calurosa bienvenida. Hoy ya nuestra sesión número 16 de 18. Hace muy poco estábamos iniciando y ya hoy estamos casi terminando en un proceso de formación que sin duda nos permite fortalecer la unidad de acción para contrarrestar todos aquellos embates que sin duda la educación como derecho ha tenido que librar. Hoy en tiempos de nuevas derechas, de nuevos fascismos, urgen nuevas resistencias y sin duda hoy es una sesión muy importante que nos permitirá dimensionar el papel de la democracia al interior de los colegios y dimensionar el papel que jugamos cada uno de nosotros no solo al interior de las escuelas, sino también en los territorios. Hoy tenemos un invitado de lujo y nuestro compañero Gustavo Barreiro será quien está al frente de la moderación en la sesión el día de hoy. Gustavito, buenos días. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Entramos a la recta final de nuestro diplomado que nos ha fortalecido en la formación política y sindical en el magisterio colombiano. Les felicitamos por haber mantenido ese compromiso de cumplir con esas expectativas que desde la Federación Colombiana de Educadores y desde la escuela sindical hemos venido adelantando durante el presente año. En esta semana el tema es democracia escolar y vamos a trabajar tres temitas fundamentales, que es la autonomía del gobierno escolar, la libertad de enseñanza y aprendizaje y la libertad de cátedra. Conceptos que están enmarcados en la conquista de FECODE, en la Ley General de Educación, y que los maestros de base hemos de pronto olvidado ponernos la camiseta en defensa de la democracia escolar y matamos el tigre y nos asustamos con el cuero, porque no acatamos las orientaciones de FECODE de defender la autonomía del gobierno escolar, y muchas veces pensamos que ese trabajo de defensa de la autonomía del gobierno escolar le corresponde es a los directivos sindicales, cuando es a cada uno de nosotros que nos corresponde desde nuestra práctica pedagógica hacer defensa de esos tres principios. Hoy nos acompañarán en el saludo el compañero Albeiro Cuesta, y en la conferencia central nos acompañará el profesor Luis Alfonso Tamayo de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, si el compañero Albeiro ya está en la sala, pues podríamos darle la participación. Ana María, o Estaba revisando eso precisamente. Profe Albeiro, no sé si de pronto está en la sala con otro nombre. Bueno, continuemos mientras se conecten, nos puede presentarse. bien, entonces, pues yo creo que podemos iniciar con la conferencia central del profesor Tamayo, y si el profesor Albeiro se conecta, pues que cuando él termine la disertación de los 40 minutos, nos haga su saludo. ¿Le parece, Ana María? Claro, sí, señor. Bien, entonces, a continuación con nosotros el profesor Luis Alfonso Tamayo, licenciado y magíster en filosofía con estudios terminados en doctorado por la Pontificia Universidad Javeriana. Es decano de la Facultad de Educación y es vicerrector de la Universidad Pedagógica, profesor catedrático en instituciones de educación superior como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. El profesor Tamayo ha dedicado gran parte de su carrera profesional a investigar sobre pedagogía y filosofía analítica, centrándose en la educación superior. Y hoy dirige un grupo de investigación que se llama Evaluémonos, de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesor Tamayo, bienvenido, muchas gracias y un abrazo fraterno por esta valiosa colaboración que usted le brinda a la Federación Colombiana de Educadores. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un placer para mí poder conversar con ustedes en tan importante
curso que vienen haciendo. Este diplomado es es un fruto del convenio entre la Universidad Pedagógica Nacional y FECODE. El tema: gobierno escolar, autonomía escolar, libertad de cátedra. Tiene pues muchas maneras de abordarlo. Yo quisiera como hacer unos dos o tres entradas sobre el punto. La primera sería como pensar en, en, en por qué este tipo de artículos aparecen en la Ley 115 de 1994. ¿Qué es la autonomía escolar? ¿Qué es la autonomía? Nosotros somos maestros. Los maestros somos trabajadores de la cultura. Los maestros somos sujetos de saber pedagógico. Los maestros hacemos parte de un proyecto ético, político y pedagógico. Los maestros no estamos solos. Los maestros hemos venido construyendo desde 1982 el movimiento pedagógico colombiano. Eso quiere decir que es a través de los planteamientos y las luchas del magisterio como se logró la Ley 115 del 94. Y también los maestros estuvimos presentes en la constituyente que dio lugar a la Constitución de 1991. Entonces, primer punto: los maestros en Colombia hemos tenido una larga lucha, una larga trayectoria para defender la educación pública, para luchar por la dignidad de nuestra profesión como profesionales de un saber, como profesionales de la educación y la pedagogía. Tercero, los maestros siempre nos hemos apoyado en las corrientes actuales de la pedagogía, de la didáctica, de la evaluación, del currículo. Es decir, nosotros conformamos una comunidad académica. Los maestros en Colombia también hemos tenido que luchar frente a las ofensivas del neoliberalismo y frente a todos los intereses de los sectores privados que han querido, primero, victimizar y estigmatizar al maestro; segundo, tratar de acabar con la Federación Colombiana de Educadores; y tercero, entregarle la educación a los intereses privados, a los intereses de los grupos, de los empresarios por la educación. Entonces es muy importante, primero, quiénes somos los maestros. Segundo, ¿qué es la educación? Es que la educación es la manera como la sociedad organiza la cultura. O sea, el maestro es el que pone los niños y los jóvenes a beber del patrimonio cultural de la nación. La cultura es la manera de vivir, los avances que hemos tenido en la ciencia, que hemos tenido en las artes, que hemos tenido en las maneras de ver el mundo. Entonces, si la educación es un asunto tan importante, dice Freire, nacemos inacabados. Porque nacemos inacabados, porque nacemos finitos, es por lo que se necesita la educación. O sea que ser maestro es un orgullo, es una responsabilidad. Ser maestro en Colombia es una decisión muy importante, donde también se juega uno la libertad, la responsabilidad y las posibilidades de participar en construir un país mejor. Entonces, cuando hablamos de autonomía, no es solamente la autonomía escolar, la autonomía tiene que ver también con nosotros mismos. Uno es autónomo cuando puede tomar decisiones y puede tener razones para tomar esas decisiones y se acoge a las consecuencias que tienen esas decisiones. Digámoslo así rápidamente, según Emmanuel Kant,
Uno es mayor de edad cuando puede pensar por sí mismo, cuando puede ponerse en el lugar del otro y entender las razones del otro, y cuando es consecuente con lo que piensa. Entonces, digamos que esa primera parte es como un contexto, un poquito de reflexión sobre, sobre la responsabilidad que tenemos como maestros con la cultura, con la formación, con el futuro de este país y las dimensiones de ese compromiso, que es un compromiso pedagógico, fundamentalmente pedagógico, porque eso es lo que nos define. Los maestros no somos profesionales de la psicología, de la sociología, del derecho, de la administración de empresas, no. Los maestros estudiamos 5 años o 7 años o 10 años para ser profesionales en el campo de la pedagogía, de la educación. Por eso no podemos confundirnos con tantas propuestas que pretenden desviar nuestra identidad. Los maestros tenemos un proyecto pedagógico, pero también tenemos un proyecto ético, porque la ética tiene que ver con la manera como guiamos nuestros comportamientos en términos de valores, en términos de razones morales, o sea, lo que tiene que ver con la formación de nuestros hijos en la virtud. La ética tiene que ver con las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, sabiduría. Las virtudes tienen que ver con la formación espiritual, tienen que ver con el progreso. Ahora lo llaman emociones, ahora lo llaman formación psiconeurística. No, hermano. La dimensión ética del docente es la manera como responde al compromiso de formar a las nuevas generaciones para la democracia, para la paz, para la solidaridad, para el respeto hacia los demás, para su comportamiento frente al otro y frente al cuidado de la naturaleza. Eso es una dimensión fundamental de nosotros. El maestro también tiene un compromiso político. La pedagogía no es neutral, no puede ser neutral. La pedagogía tiene un compromiso con la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Ese es un compromiso político. ¿Qué tipo de sujeto y de sujeto político estamos formando? ¿Qué tipo de sociedad democrática o dictatorial o fascista es el que estamos viviendo? Ese tipo de dimensiones tenemos que revisarlas y tenemos en este momento también que pensar qué es el contexto para hablar de gobierno escolar, autonomía escolar, libertad de cátedra. Y entonces ahora sí paso a la segunda parte. Hasta ahí, ¿cómo vamos, Ana María? Muy bien, profe, muchas gracias. Claridades Bueno, importantes y de estructura. pasemos ahora a lo que he encontrado en la ley 115. Pero es que también hay que hacer historia. La ley 115 fue el resultado de, una, de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y FECODE en 1994. O sea, hacía 2 años había salido, hacía 3 años había salido la Constitución Nacional. Y para reglamentar los artículos que en la Constitución Nacional hablaban de educación, se hace la ley 115. Por eso es importantísima esa ley. Es muy importante. La ley 115 hay que volver a leerla, hay que estudiarla, hay que exigirla, porque es en estos momentos es fundamental volver a hacer círculos de lectura en los CEID. Hay que impulsar en FECODE, volver a poner sobre el tapete lo que ya ganamos con la ley 115, aunque no es perfecta y no podemos defenderla a ultranza, pero hay elementos allí muy importantes sobre este tema, por ejemplo. La ley 115, por ejemplo, en el artículo 1, habla de que basado en la Constitución Nacional, la educación
consagra el derecho a la libertad de enseñanza, libertad de aprendizaje, libertad de investigación y libertad de cátedra, y asume la educación como un servicio público. Piensen en eso. Si la Constitución Nacional y la Ley 115 consagran la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza y de aprendizaje, la libertad de investigación, y si nosotros los maestros somos trabajadores de la cultura, ¿cómo es posible que a través de las últimas disposiciones desde el 1278 y desde del acto legislativo del 2001 estemos perdiendo esa posibilidad? Tendríamos todo el derecho a pensar, yo puedo organizar mi clase de acuerdo a mis conocimientos. En mi cátedra no se puede introducir elementos que no convengan al proyecto educativo institucional. Tenemos libertad para la enseñanza y el aprendizaje, entonces no nos pueden imponer las competencias, los estándares. Tenemos libertad de cátedra, o sea, no me pueden acusar por lo que estoy haciendo como expresión de mi libre pensamiento. Tenemos libertad de enseñanza, pero si la enseñanza se reduce a lo que digan las pruebas PISA, estamos renunciando a ese derecho consagrado en el artículo 1 de la ley 115. Pero también la comunidad educativa, artículo 6, participa en la dirección de las instituciones, la familia, la sociedad. Es decir, el derecho a la educación es un derecho fundamental en el cual participa todo lo que tenga que ver con lo público. La educación es un derecho público, fundamental. Pero vuelvo y digo, ¿qué es lo que ha pasado? El año pasado, cuando se quiso hacer cumplir el artículo 9 de la ley 115, que dice que el derecho a la educación se debe reglamentar a través de una ley estatutaria. ¿Qué pasó? Que los mismos de siempre, los que ahora están en el poder, decidieron introducir en esa ley estatutaria una serie de puntos que ahora quieren volver a meter, y por eso tuvimos que salir a protestar para evitar que esa ley fuera aprobada en el Congreso. Si ven ustedes, siempre ha habido una tensión entre los intereses de los empresarios, entre los intereses de los más tradicionales de la sociedad y lo que se ha venido construyendo en el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico desde 1984 sacó la revista Educación y Cultura. Esa revista lleva 157 números ininterrumpidos desde 1984. Ahí tenemos todo para defender lo que hacemos. En la revista Educación y Cultura pueden encontrar ustedes en el número 57, por ejemplo, se dio toda la discusión sobre el gobierno escolar, sobre la autonomía. Y entonces ahí nos parece que tenemos un avance importante. En el artículo 77 se habla de la autonomía escolar en la ley 115 y se habla también del gobierno escolar en el artículo 142. Por lo tanto, casi que podemos leer en la ley 115 qué es la autonomía. Dice, la institución, bueno, es que primero está el PEI, el proyecto educativo institucional, que es el artículo 70, que es el artículo 73, plantea que con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento deberá
elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional que debe tener los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. La estrategia pedagógica. Señores, si en el PEI se dice que cada institución debe elaborar una estrategia pedagógica, entonces, ¿por qué nos estamos dejando imponer unas estrategias que vienen de otros lugares que no son la pedagogía? En este momento la estrategia pedagógica es competencias, estándares, derechos básicos de aprendizaje, eficiencia, eficacia, pago por mérito, indicadores, resultados de pruebas. Eso no es de la pedagogía, eso es de la administración de empresas. Estamos perdiendo nuestro propio campo, los estamos despedagogizando y estamos perdiendo nuestra identidad profesional. Mire lo que dice la autonomía escolar en el artículo 77. Cada institución tiene autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza, organizar actividades formativas, culturales y deportivas dentro de los lineamientos que establezca el ministerio. Eso está consagrado en la Ley 115 dentro del proyecto educativo institucional y tiene que ver con la manera como cada institución organiza su plan de estudios, organiza su currículo. Entonces, la pregunta aquí cuando hablamos de autonomía escolar y de gobierno escolar, tendríamos que apoyarnos otra vez en la ley 115 y mirar, por ejemplo, en el artículo 142, cómo se organiza el gobierno escolar y si sí se está organizando como dice el artículo 142, ¿sí? Que tiene que ver con el consejo directivo, el consejo académico, el rector, que son los que organizan con representación de los alumnos, de los exalumnos, de los docentes, de los padres de familia. Entonces, ahí lo que tendríamos sería unas preguntas, sería como qué es lo que nos está pasando, por qué olvidamos nuestros derechos, por qué olvidamos nuestros derechos, qué pasó cuando veníamos impulsando a través de la ley 115 el movimiento pedagógico, defendiendo la educación pública, recuperando nuestra dignidad y nuestra autonomía para actuar pedagógicamente en las instituciones, cuando veníamos conformando una comunidad académica importante en el Congreso Pedagógico del 87, en el segundo Congreso Pedagógico Nacional del 94, en el tercero que acaba de pasar, comenzamos a mirar qué es lo que está pasando. ¿Por qué renunciamos a esos derechos? ¿Por qué hemos aceptado que nos impongan ese tipo de lenguaje? Mire lo que está pasando. A raíz del acto legislativo del 2001, los señores Pastrana y después Uribe lograron unos cambios en la Constitución que cambian la financiación de la educación, que establecen otro nuevo docente, que es el docente del 1278, con una cantidad de restricciones, con una cantidad de formas de evaluación, con unos controles para su práctica. Podríamos decir casi que son como 5 cosas. Primero, lo que está de moda ahora es que la calidad de la educación son los resultados de las pruebas PISA y SABER, y que a eso se llama evaluación. Eso es falso. ¿Cómo vamos a decir que la calidad de la educación, algo tan complejo, se puede medir por los resultados de una prueba? Medir
por los resultados de una prueba externa que no conoce el contexto, que no tiene en cuenta todas las dificultades que hay en las regiones, que no sabe cuáles son las trayectorias pedagógicas, que se está brincando la estrategia pedagógica construida en el PEI, que no consulta con el comité directivo y con el gobierno escolar. Eso es una ofensa a nosotros como maestros. Decir que la calidad de la educación es el resultado de una prueba externa. Dos, que esa prueba es estandarizada. O sea que los procesos de enseñar y aprender están estandarizados. ¿En qué quedó entonces la libertad de cátedra? ¿En qué quedó la libertad de enseñanza y la libertad de aprendizaje cuando nos están diciendo que hay unos estándares de competencias que tenemos que reproducir en la clase para lograr el resultado de aprendizaje que se dice que se va a poner en la prueba saber y en la prueba PISA? Ahí estamos renunciando también y se está violando la libertad de enseñanza y de aprendizaje consagrada en la Constitución Nacional, en la Constitución Nacional. Eso está reflejado en la ley 115, pero es de la Constitución. Pero también nos dicen que lo que hay que hacer es un currículo único. Hay que enseñar es ciencias, matemáticas y lectoescritura, porque eso es lo que evalúan en la prueba PISA y el resto de asignaturas y el resto de materias del plan de estudio y el resto de autonomía escolar que tenemos para introducir asignaturas optativas, para adaptar a algunas áreas a las necesidades regionales, para adaptar métodos de enseñanza, para organizar actividades formativas, culturales y deportivas, para organizar en cada nivel áreas de conocimiento. Eso está en la ley 115, es artículo 77. Pero aquí no, aquí es, ¿qué enseño? Lo que pregunten en la prueba. ¿Cómo lo enseño? Remedando el instrumento de prueba, martes de prueba. ¿Qué enseño? Lo que pregunten. ¿Cómo lo enseño? Remedando el instrumento. Por lo tanto, yo no pienso, yo renuncio a mi autonomía. La pedagogía que estudié en la universidad no me sirve para nada. Yo mismo soy un sujeto de lo que diga el ministerio y lo que mande a decir el ICFES, que ahora es el que manda. Ahora el IFES es el que está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y los negociantes van por los colegios vendiendo la prueba. Entonces ahora estamos es comprándole a los que solamente saben de psicometría y de estadística, no eso. Pero lo más grave también es la vigilancia y el control que se ejerce sobre la labor de nosotros a través de este tipo de cosas, porque nos están llenando de formatos, que la gestión escolar, el plan de mejoramiento, la evaluación para la institución, la entrega de resultados, el día de, hombre, ahí estamos enfrentando un problema muy serio. Yo creo que ustedes estarán conmigo de acuerdo en que estamos en un momento muy crítico y hemos llegado a esto precisamente porque hay muchos intereses para retroceder lo que ya hemos logrado en la discusión en el Congreso y también en las calles. O sea, a los maestros colombianos que somos 340.000 en 33 sindicatos, no nos han dado nada gratis. Es porque hemos peleado, es porque hemos organizado, es porque hemos luchado. Ustedes pueden ver en la revista Educación y Cultura todos los temas los hemos trabajado. En este momento, cuando hablamos de gobierno escolar, cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de libertad de cátedra, lo que tenemos que hacer es organizarnos, tratar de que lo que se dijo en el Congreso Pedagógico Nacional del año pasado, ¿dónde están las memorias? Tenemos que publicar las memorias del tercer Congreso. PECODE tiene ese compromiso. Tenemos el primer foro nacional que se hizo en noviembre del año pasado. Tenemos el plan decenal de educación. Ahí hay argumentos suficientes
porque los maestros estamos estudiando, los maestros estamos haciendo doctorado, maestrías. Mire, para la revista Educación y Cultura, en estos 3 últimos números, hemos tenido que rechazar muchos artículos porque están llegando cantidad de artículos de profesores que quieren participar. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros recuperar nuestra autonomía? ¿Cómo pudiéramos nosotros presionar el respeto a las instituciones? Pues eso tiene que ser organizados de abajo para arriba, reconocer las experiencias buenas que hay, la sistematización de experiencias exitosas, experiencias pedagógicas alternativas desde las regiones, ir conformando todo eso para mostrarle a los que toman decisiones de política que nosotros sí pensamos, que nosotros sí tenemos unos proyectos que defienden nuestra autonomía, que nosotros sí podemos colaborar para hacer una política pública en educación. Y en estos momentos es que es muy grave lo que está pasando. Lo que está pasando es que tenemos que volver a organizarnos porque estamos, mire lo que está diciendo el gobierno, firmes por la patria, destripar a la izquierda, sacar a Marx de las escuelas y poner a Dios, no a la ideología de género, no a la defensa del medio ambiente y el cambio climático, reglamentar la protesta por la razón o por la fuerza, fortalecer las fuerzas militares, recuperar los valores tradicionales, familia, propiedad privada, religión, en nombre de la patria. Por eso, quien no piense así, quien no piense como ellos, es un enemigo de la patria, de la democracia, del bien vivir. Entonces, hay una estigmatización de los maestros, hay una judicialización de sus acciones y por ende lo que parece que va a haber es una represión muy tenaz. Por lo tanto, yo tengo que aprovechar este espacio, les agradezco, para decir que necesitamos organizarnos otra vez, organizarnos desde los CEI regionales, hacer círculos de lectura para mostrar lo que tenemos. Es mentiras que estemos jugándole únicamente a los estándares. Hay experiencias muy bonitas de todas las regiones donde los maestros, a pesar de todas estas orientaciones neoliberales, están haciendo resistencia y están mostrando otras cosas. La escuela como territorio de paz, la democracia escolar, el acontecimiento de aprovechar la cultura local para organizar el currículo. Todas esas experiencias pedagógicas alternativas podríamos organizarlas para mostrarlas, pues ya están en la revista Educación y Cultura. Tenemos que vender y tenemos que hacer circular la revista. Ahí tenemos con qué. La ADE ha organizado muchas veces estos eventos, ¿sí? Los sindicatos de maestros en Boyacá, en Casanare, tienen revistas en el norte de Santander, en muchas partes, en Nariño, en Antioquia. O sea, tenemos es que organizarnos como un nuevo sujeto político y colectivo que haga respetar la educación pública, que luche por nuestra dignidad como docentes, que se plante desde la pedagogía crítica para mostrar las fallas de lo que se avecina y para mantener lo que hemos logrado, por lo menos en estos 4 años anteriores, donde se trató de retener ese tsunami que se viene ahora para Latinoamérica, en el llamado escudo de las Américas. Mi invitación entonces es a eso, compañeros, y lo que podamos colaborar desde la revista y desde FECODE Nacional, creo que tenemos que seguir en esa lucha hoy más que nunca, unido a otras épocas. Ahora todos tenemos que estar empujando para el mismo lado. Muchas gracias por escucharme y si tienen preguntas, por favor. Profesor Luis Tamayo, muchas Dígame, gracias. Gustavo Adolfo, Ahora sigue una sesión de preguntas. La va a dirigir la compañera Ana María
y después usted tiene otros 20 minutos para que nos oriente sobre las inquietudes que planteen los asistentes a este evento. Entonces, compañera Ana María, Muchísimas gracias, profe Alfonso. Qué oportuno, qué necesaria esta intervención sobre esta tarea tan importante que tenemos los maestros y maestras en todo el país. Bueno, ahora vamos a hacer dos modalidades de intervención. Tenemos una que es por voz de 1 minuto en un sorteito que hacemos de nuestros asistentes y las preguntas que están formuladas en el chat que ya se las voy a leer. Por ello le pedimos que por favor tome apuntes. Bueno, le invitamos a hablar entonces a la profe Nancy Girley Sarasá. Profe Nancy está por allí. Saben que si no es, si del sorteito no están los profes, pueden levantar la mano. Profe Dairen Xiomara, profe Nelly Aragón, profe Jesús Canchala. Bueno, y la profe Luz Estela Caballero. No se encuentran en sala, entonces vamos a dar palabra por voz. Cuando deseen, pueden levantar la mano. Mientras tanto, profe Alfonso, voy a leerle las preguntitas que nos han formulado desde el chat. Ya temprano de su intervención nos preguntaba el profe Harold, ¿y qué pasa cuando desde las instituciones educativas los directivos hacen señalamientos en contra de los docentes e incluso ponen en cuestionamiento su labor a causa de los resultados de las pruebas? A ver. Pregunta Dafli, esta es mi pregunta. Si la ley 115 del 94 reconoce la autonomía escolar para organizar, orientar el proyecto educativo institucional, ¿qué mecanismos pueden garantizar que dicha autonomía se ejerza de manera efectiva sin que las disposiciones administrativas limiten la capacidad de decisión de la comunidad educativa? Dice Lina Forero, entiendo que se debe criticar la estandarización impuesta por las pruebas, siendo una medida estructural. ¿Qué podemos hacer desde el aula en términos prácticos? Vamos a darle la palabra al profe Jorge González que está levantando la manito. Profe Jorge, tiene usted la palabra. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bien, yo quería preguntar sobre todo un punto muy específico que no es claro, a veces es como de interpretación y es, bueno, ya sabemos lo de sacar a Marx de las escuelas y más bien imponer la religión, sabemos que hay hasta un proyecto que se presentó para un proyecto de ley que es dizque la semana anticomunista. En fin, vienen muchos ataques de ese tipo a la libertad de conciencia, a la libertad de culto y todo esto. Eh, en ciertos colegios tienden a normalizar el hecho de hacer misas, de que el cura vaya seguido a hacer misas. Yo he presentado cierta resistencia de oposición ante eso. Y claro, a veces los directivos se excusan diciendo, no, es que no es obligado, es que igual a los estudiantes se les está dando la posibilidad de que si quieren o no. Pero cuando se vuelve recurrente y cuando se vuelve una dinámica en donde, claro, se presenta como regularidad esto de hacer misas, pues ya atenta contra la libertad de culto y contra esa neutralidad y objetividad que deben tener las escuelas públicas. En síntesis sería, está bien, eso está conforme a la norma que una institución recurrentemente simplemente quiere hacer misas y se excuse diciendo que es que los estudiantes no son obligados. Gracias. Gracias, profe Jorge. A propósito de su pregunta, el profe David, profe Alfonso pregunta en el chat. Tristemente mi pregunta sería, ¿cuándo Marx ha estado en las aulas, en las escuelas? Eh, Pregunta Yeyita, aparece allí. ¿Cómo hacer para que el gobierno escolar retome su función y no solo sea un requisito? Manuel Cristancho dice, Bueno, pareciera ser ya, que... ya, 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 porque no puedo.
No Son puedo muchas saberlo preguntas, mi todo, profe. mano. Son varias preguntitas, bueno, en función del tema, ¿no? Pregunta, ¿qué podemos hacer el profe Samuel qué podemos hacer los profesores desde cada una de las instituciones para contrarrestar este fenómeno, revisiéndose un poco como aparece ser que la educación pública y en general la educación se ha convertido en una máquina de homogenización, rechazando la diversidad y excluyendo lo diferente? Preguntó el profe David. Profe, no, bueno, tenemos varias preguntitas más. No sé si su merced Bueno, hágale, preferiría hágale. hacer una. Sí. ¿Sí? Ok, porque nos faltan varias. Pregunta el profe Diego, ¿cuál sería el paso a paso dentro de una acción pedagógica en un salón de clases, teniendo en cuenta la propuesta de autonomía y en relación del movimiento pedagógico que nos expuso? Pregunta Ariana. ¿Cómo organizarnos para combatir a Firmes por la Patria si los docentes que van llegando al magisterio son apáticos al sindicato por la presión ejercida por el mecanismo neoliberal? Ujú. Em, bueno, estas son como el resto son comentarios importantes. Em, Tengo la inquietud, pregunta el profe Carlos, tengo la inquietud sobre los conceptos de cátedra, plan de clase, currículo escolar. De acuerdo con el doctor Tamayo, cuando dice responderemos a estándares, no a realidades. Ah, ok, no, no está, no, bueno, es como lo que comenta en el marco de algo que plantea, es una inquietud. Jason dice, bueno, ¿y cómo hacemos para que la autonomía escolar no sea la autonomía del rector? Y cerramos con Ángela, profe Alfonso. En el marco de la libertad de culto, ¿cómo entrar a desarrollar estrategias de libertad de pensamiento sin herir susceptibilidades? Son las preguntas, profe Alfonso. Muchísimas gracias. No, pues yo les agradezco mucho que me hayan invitado a hablar sobre este tema y que tengan tantas preguntas que yo no voy a poder resolver. Llevamos 40 años, más de 40 años con el movimiento pedagógico, tratando precisamente de posicionar, por una parte, la pedagogía crítica, por otra parte, la dignidad de la profesión docente, por otra parte, tratando de luchar organizados para mantener un proyecto de formación de nuestros jóvenes que realmente responda a las necesidades del país. Pero hemos visto que últimamente, sobre todo, eh, eh, sobre todo en los últimos años, para empezar con la primera pregunta, a los rectores los están formando como gerentes y entonces ya Empresarios por la Educación, que es una organización privada de la que hizo parte la secretaria de Educación Segovia, ¿sí? Y Peñalosa y todos esos empresarios por la educación, están formando a los rectores como gerentes y entonces el rector, en lugar de construir con los maestros el PEI y en lugar de comprometerse con el gobierno escolar y la dirección de la institución a cumplir lo que está determinado en el proyecto educativo institucional, se dedicó a supervisar los resultados de las pruebas y a presionar a los maestros para que obtengan mejores resultados. Eso es muy grave, porque en ese caso el rector está ejerciendo una función que no le corresponde. El rector no es el que sabe todo, ni es el gerente de la empresa que exige eficiencia, eficacia, pago por mérito, eh, incentivos, pero como el ministerio viene diciéndole que el día que si suben los resultados de las pruebas, sus maestros van a ser muy valorados, les van a regalar un computador, van a aparecer en la foto con el ministro. Entonces, ese tipo de ideología empresarial
que se está metiendo en las instituciones ha sido muy dañino. Si a eso se añade que hay muchos rectores que no son pedagogos, sino que por virtud del 1278 entraron como administradores a la carrera docente, hicieron un curso de pedagogía. Bueno, hay unos muy buenos, no puedo, debo aclarar que hay unos profesionales que entraron al magisterio y lo hacen muy bien, pero en estos casos no se puede confundir que porque soy administrador de empresas llegué al colegio, me nombraron rector y ahora sí voy a poner a producir, ahora sí voy a exigir resultados, ahora sí voy a saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Eso es muy peligroso, porque si los directivos están de acuerdo con exigirle a los maestros que su evaluación depende de los resultados de las pruebas, eso es lo que quieren meter ahora con este nuevo gobierno. Y esa fue una de las peleas en el Congreso, porque era un proyecto de Paloma Valencia diciendo que la evaluación docente tenía que estar en función de los resultados de las pruebas. No, ahí nosotros podemos retar a un panel para que discutamos por qué los estándares no dan cuenta de la calidad de la educación y por lo tanto no pueden juzgar a un maestro por los resultados de los estudiantes en las pruebas. Por eso nosotros tendríamos que comenzar a hacer pequeños talleres con los docentes para mostrarles por qué la autonomía que tenemos puede, no sé hasta qué punto, si poner una tutela, porque es un derecho que se está violando. Pero ¿quién se mete a hacer eso? FECODE. Uno solo no se puede meter, lo echan. O después lo evalúan mal. O después el profesor recoge entre ojos porque está molestando en el salón de clase o en la reunión de profesores. Eso hay que hacerlo colectivamente. Para hacer cumplir la autonomía, tenemos que otra vez, hay que leer la revista 102. La revista número 102, Educación y Cultura, está toda sobre la Ley General de Educación. Y pienso que, pienso que tenemos que tomar en serio por qué una prueba estandarizada no puede dar cuenta de la calidad de la enseñanza. ¿Por qué no podemos estandarizar el aprendizaje? Porque sería negar las inteligencias múltiples, sería negar la complejidad de los contextos culturales, sería negar la diversidad de estrategias didácticas que utilizamos los maestros. Porque un estándar, ¿qué es? Un estándar es un criterio general para tener un referente para medir la complejidad. Entonces, ¿cómo la complejidad de la enseñanza, cómo la complejidad del aprendizaje se puede reducir a un indicador de competencia que está elaborado en una prueba psicométrica general que no tiene en cuenta los contextos ni los sujetos, ni sabe nada de lo que pasa en el salón de clase, ni tiene en cuenta el PEI? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es leer y estudiar qué es la prueba PISA y qué es la prueba Saber y qué es un estándar, porque la mayoría de nosotros criticamos los estándares y las pruebas, pero no las hemos estudiado. Cuando uno mira cómo se hace una prueba estandarizada, los profesores de matemáticas podían ayudar en los colegios a eso. Una prueba estandarizada es como decir que todas las hamburguesas tienen que ser como las hamburguesas del corral y las otras hamburguesas, no, que todos los tubos tienen que ser como los tubos PVC, que todo tiene que ser talla única. Pero es que en la enseñanza y en el aprendizaje sabemos que no puede haber talla única. Por eso son los estándares una manera insuficiente de pensar eso. Tenemos que estudiarlas un poco más. Segundo, tenemos que
hablar con los padres de familia y con los estudiantes y con el rector para decirles, mire, estamos cayendo en una trampa, que es la jerarquización, la exclusión, la competencia entre nosotros mismos por unos resultados que evitan que discutamos las condiciones en que trabajamos. Porque si el único criterio es el resultado de la prueba, entonces la falta de alimentación, la desigualdad, la desigualdad entre el campo y la ciudad, las desigualdades entre los mismos estudiantes por sus formas de aprendizaje, los problemas internos de las regiones. Ah, no, eso no se mide. Lo que medimos aquí es si lo fue bien o mal en la prueba. Esa es una disculpa para sacarle el cuerpo a las necesidades que hay en todos los sectores, en infraestructura, en alimentación, en transporte, en relación con la cultura local. Y lo otro sería mostrarle que sí hay alternativas para evaluar los aprendizajes y la enseñanza de otra manera. Hay alternativas de evaluación cualitativa, hay evaluación formativa, eso existe. La evaluación formativa se estuvo discutiendo un tiempo en PECODE con el ministerio y de alguna manera lograron que la evaluación para ascenso y que la evaluación para ascenso y reubicación tuviera un carácter un poco más inicialmente era evaluación formativa y por pares. Ahora están en esa discusión, pero hay otros tipos de evaluación que no se pueden reducir a los resultados de la prueba. Por eso, cuando volvemos a decir que en cada salón recuperar la autonomía, pues primero sería encontrar cómo evaluar de otra manera y mostrar que es mejor que sencillamente resolver un instrumento del IFES que no tiene posibilidades de retroalimentación. O sea, cuando le entregan los resultados ya no hay nada que hacer. Y una evaluación que no permita retroalimentación no sirve. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? O sea, si yo no puedo darme cuenta de en qué cosas estoy fallando para corregirlas, y solamente me dicen que mis resultados son muy pobres respecto de la OCDE y de países de Europa, pues eso no me ayuda. Por lo tanto, hay que cambiar eso. En el salón de clase yo creo que hay que armar el debate con los mismos estudiantes, preguntarles cómo se sienten ellos aplicando esas pruebas, si consideran que lo que le hemos enseñado se refleja en esas pruebas. Porque muchas veces la prueba, como es estándar, no puede dar cuenta de las preguntas más difíciles, porque nadie las resolvería. Ni pueden ser todas fáciles, porque entonces todos las resolverían. Para estandarizar tienen que tener un promedio, y al hacer ese promedio desconocen muchos otros elementos. Yo invitaría a que mantengamos esos debates. Ahora, Marx nunca ha estado en la escuela a menos que recuperáramos esa corriente de pensamiento socialista que permita entender la educación como un dispositivo de poder a través del saber que tiene que abrirse campo con lo mejor de las propuestas de construcción de sociedad. No se trata de pensar en el marxismo, sino de pensar en qué ideas socialistas pueden ser puestas cuando el maestro piensa que es un formador y que tiene un compromiso político. En la escuela los modelos que ha habido son pedagogía tradicional, pedagogía conductista, pedagogía constructivista. Todavía no hemos llegado a una mirada desde la pedagogía crítica que pueda montar un modelo pedagógico crítico
que se alimente de manglares, Giró, Apple, Freire, son tachados de marcianos activos para poder... Ay, Doctor Tamayo, Oscarito. muchas ay, gracias por su válido a ver, movimiento pedagógico, las tardes de charla, y yo creo que un compromiso para todos nuestros asistentes a este diplomado es empezar a hacer el trabajo de divulgación de esa necesidad de retomar todos los aportes que ha hecho el movimiento pedagógico en defensa de la libertad de cátedra, enseñanza, aprendizaje y de la autonomía en las instituciones educativas. La autonomía no se mendiga, la autonomía se ejerce. Si nosotros no somos capaces de ejercerla, pues difícilmente el establecimiento nos la va a conceder. Eh, la idea de la tutela yo la veo bastante peligrosa, y sobre todo en esta coyuntura donde todo el establecimiento está eh, eh, arremetiendo contra la educación pública. Lo más probable es que demos papaya con una tutela para que un juez falle en contra de reconocernos ese derecho a la libertad de enseñanza, cátedra, de aprendizaje, argumentando cosas como que no se demuestra eh, el debido, el daño irreparable. Entonces, estos temas son muy complejos y yo creo que la mejor forma de defenderlo es ejerciéndolo. La mejor forma de defender la libertad de cátedra, enseñanza, aprendizaje y la autonomía institucional es ejerciendo esa autonomía. Y para ello necesitamos empoderarnos nosotros, participar de manera directa en las actividades del gobierno escolar, ayudar como maestros a empoderar a toda la comunidad educativa, ayudar como maestros a empoderar al consejo estudiantil, al consejo de padres, que reconozcan que tenemos ese derecho de libertad de pensamiento, de libertad de enseñanza, de libertad de aprendizaje. Y otro compromiso que tenemos como maestros es que tenemos que tener en cuenta que esa libertad de cátedra pues no es absoluta, es relativa, porque entra a choca contra otros derechos también fundamentales, como el derecho de aprendizaje y ahí y el derecho a la religión, a la libertad religiosa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al ejercer nuestra autonomía, la libertad de cátedra, de no ir a atentar contra otros derechos fundamentales que debemos respetar. Entonces, por eso este tema de la libertad de cátedra y de enseñanza no es fácil, no es muy pasivo, es bastante complejo, pero nosotros debemos, vuelvo y le repito, compañeros, no esperemos a que los directivos sindicales lleguen a la escuela a defendernos la libertad de cátedra, enseñanza, aprendizaje, a defender la autonomía del currículo, de la autonomía institucional. Eso nos toca a nosotros ejercerlo. Nuevamente, profesor Tamayo, le agradecemos enormemente el esfuerzo que usted ha hecho por acompañarnos, sobre todo esa invitación que nos hace a que tenemos que retomar las enseñanzas del movimiento pedagógico, que tenemos que como maestros fortalecer ese movimiento, que es la única arma que tenemos para defender la autonomía del gobierno escolar, la autonomía institucional, la libertad de enseñanza, cátedra y aprendizaje. Agradecemos entonces, profesor, en nombre de la Federación Colombiana de Educadores y en nombre del equipo de escuela sindical, sus valiosos aportes. muchas gracias y con mucho gusto seguimos pendientes. Lean la revista Educación y Cultura, por favor. Ok, profesor, yo creo que ese compromiso debe estar, por lo menos en los que estamos acá presentes, que retomemos ese compromiso y ojalá que hagamos núcleos de lectura, que vayamos extendiendo este compromiso a todos los maestros
que nos rodean y por qué no a estudiantes y padres de familia. Bien. Gustavito, el micrófono para continuar. Está cerrado. Mm. Gustavo, está cerrado Gracias. el... Ahí ya. Listo. Compañeros, a continuación entonces vamos a explicar en la unidad didáctica de esta semana 16. Recordarles, compañeros, que cada semana debemos dedicar mínimo 8 horas al trabajo complementario de ver la videoconferencia, ver los materiales que les adjuntamos en la plataforma relacionados con el tema, y esperamos que el trabajo de ustedes para esta unidad sea consultar en sus filiales si la filial como política tiene, o como una de sus acciones tiene la política de eh, capacitar, de empoderar a las comunidades educativas a través de capacitaciones mínimo al consejo directivo para que nos ayuden a defender esta autonomía institucional. Entonces, esa es la tarea de ustedes esta semana, leer los documentos y después de leer los documentos, consultar en su filial si hay una política de formación, de capacitación, de empoderamiento a los consejos directivos, y si no hay en la filial, averiguar si en el municipio hay. Yo conozco que en algunas regiones la filial no tiene esa política como tal, pero hay varias subdirectivas que sí adelantan capacitaciones a los consejos directivos. Y si de no existir, si existe, pues que no la utilicen para hacer la actividad que se les plantea. Y si no existe, pues entonces proponer unos objetivos mínimos, un proyecto mínimo cómo aportarían ustedes para que los consejos directivos se conozcan, se empoderen de estas herramientas. La práctica nos ha mostrado que comunidades empoderadas, comunidades bien informadas, comunidades capacitadas son la punta de lanza para resistir la arremetida del neoliberalismo, y en esta coyuntura, vuelvo y les digo, compañeros, con este gobierno que se avecina, ya ha anunciado que su objetivo es acabar con FECODE, acabar con la educación pública, y qué mejor que la autonomía y la resistencia de la defensa de la autonomía institucional, resistamos esos embates del gobierno que se avecina. Y compañeros, en el foro ustedes deben eh, discernir, discutir sobre si como maestros estamos ejerciendo la autonomía institucional o si no la estamos ejerciendo, y sustentar por qué sí la ejercemos o por qué no la ejercemos. Esas son las tareas de esta semana, compañeros. No sé si haya inquietudes frente a las tareas, y si no hay inquietudes frente a las tareas, entonces la compañera Ana María entraría a hacer precisiones de carácter Profe Vicente. administrativo, logístico, sobre la etapa final de nuestro diplomado. Primero Compañera Ana María. El profe Vicente, Gustavito, antes de... Compañero Vicente, qué Eh, pena. pero, pero por allí está la profe Ariana levantando la manito a propósito de lo que su merced dijo si Buenos tenía. Sí, días. Sí, sí, Buenos, adelante, compañera. compañera. buenos días a todos. Compañeros, una preguntita, mi profe Bella. Es que yo estaba descargando ya los archivos o las tareas que estaba indicando el profe. Y voy a mirar los enlaces y no me los registra. Los tengo que buscar por otro lado, mi profe Bella, para que miremos lo de los enlaces de la ley 115, todo lo que nos están, digamos, aportando para la tarea. Muchas gracias. Ya lo revisamos, esos temitas técnicos ya los revisamos. Mi profe. Gracias, profesora Adriana, por informarnos de ese inconveniente. Ujú. Compañero Vicente.
Sí, Juan, un bienvenido. cordial saludo, compañero Gustavo Barreiro, en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, de la Secretaría de Organización y Educación Sindical, nuestra gratitud y admiración al profesor Tamayo, como siempre, por sus excelentes aportes gracias al magisterio colombiano y especialmente a los maestros y maestras que están afiliados a los diferentes sindicatos de FECODE. Creo que hoy más que nunca y de una forma muy oportuna, el profesor Tamayo comparte nuevamente sus saberes con el magisterio. Y compañeros y compañeras, creo que cada uno de ustedes y de nosotros nos toca hacer un autoanálisis, una autorreflexión para mirar si sí estamos cumpliendo con los postulados de la Ley 115 de 1994 y con el mandato constitucional que actualmente tenemos a partir de 1991. Creo que si nosotros y nosotras, quienes estamos realizando los diferentes, digamos, este diplomado, como los anteriores, los multiplicamos con los colegas de nuestras instituciones, de nuestros municipios, esto tiene que cambiar. De igual manera, creo que es un llamado para que cada uno y todos miremos si en nuestras instituciones, y lo hemos dicho muchas veces, revisar el proyecto educativo institucional, revisar cómo funciona el consejo directivo, cómo funciona el consejo académico y demás instituciones que se crearon a raíz de la ley 115 del 95, perdón, la del 94. Compañeras y compañeros, nada hacemos si recibimos todo este cúmulo de saberes y no lo llevamos a la praxis. Perdemos el tiempo si dejamos todo esto únicamente para nosotros. No, esto hay que difundirlo al máximo y mirar que haya esa coherencia que también vivimos repitiendo entre la teoría y la práctica. Compañeros y compañeras, en la medida que nosotros logremos llegar a la comunidad educativa para que entre todos y todas construyamos un proyecto educativo institucional, que los contenidos se construyan colectivamente de acuerdo a las necesidades y la idiosincrasia de las comunidades educativas del país, y no permitamos las imposiciones que vienen desde afuera, lo que denominamos las políticas neoliberales. La educación avanzará y logrará sus objetivos, pero si nos convertimos en, transmisores de las políticas neoliberales, pues pésimo servicio le prestamos a la educación y estamos llevando a la sociedad como conejillos de India a un adoctrinamiento de los intereses de los que se hacen denominar del sector privado defensores de la educación. No, ellos quieren convertir la educación en una mercancía
cómo convirtieron la salud. He allí los problemas que hoy vivimos. Y si la educación también permitimos que se privatice de acuerdo a los intereses, a las ideologías de la oligarquía mundial y específicamente colombiana, y obedeciendo a las políticas de la OCDE, a las políticas del Banco Mundial y a las políticas de la oligarquía colombiana, pues estamos destruyendo la sociedad colombiana. Y reiteramos con el debido respeto desde FECODE y como lo hizo el profesor Tamayo, hoy quienes hemos llegado a la educación, por favor, cumplamos con los objetivos, con la finalidad que tiene la educación, porque llegar únicamente pensando en las consignaciones cada 30 días, llegar a reproducir las políticas neoliberales, creo que eso no debe ser y es inadmisible. Y esperamos que estas temáticas realmente las desarrollemos. Ayer con los compañeros de los departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y los tres del eje cafetero, Quindío, Risaralda y Caldas, hablamos en la formación y capacitación y actualización de los directivos docentes de que nos toca comprometernos todos los líderes y lideresas que hacemos parte, o sea, los trabajadores de la educación, comprometernos a que la educación siga siendo el motor de transformación de la sociedad, pero una educación del pueblo y para el pueblo. Eso significa rechazar las políticas neoliberales, pero lamentablemente también tenemos que decirlo, que encontramos en algunos compañeros y compañeras, tanto docentes como directivos docentes, que ya están adoctrinados y algunos directivos docentes actúan como administradores de empresa, pensando en cómo la rentabilidad y no en cómo formar un ser humano investigativo, analítico, crítico, que genere los cambios para dignificar a la sociedad y dignificar a la profesión. Y casualmente, eso nos permite continuar reafirmando que toca hacer digamos, una reestructuración de esos 10.000, oígase bien, de los 340.000, tenemos 10.000 docentes y directivos docentes que hemos descubierto que tenemos pruebas que le están haciendo daño al sistema educativo colombiano, que cumplen al pie de la letra todas las políticas que vienen de afuera, todas las políticas que los tecnócratas del Ministerio de Educación, de algunas secretarías de educación y de algunos politiqueros que inciden en ellos para formar unos colombianos que no vean más allá de las narices, unos colombianos y colombianas que acepten la sumisión y
el mandato. Por eso no fue extraño, ni fue tampoco inesperado de que hicieran campaña para que llegara un gobierno neoliberal, un gobierno que ya amenazó a la sociedad colombiana, que ya amenazó a los trabajadores de la educación y que dice que a partir del próximo viernes 7 que toma posesión, entonces hará realidad todo lo que se comprometió y amenazó, y los educadores, educadoras, los directivos docentes, los líderes comunitarios, los líderes sociales, los líderes políticos y especialmente los 330.000, porque ya sabemos que hay 10.000 infiltrados, pero los 330.000 somos más para que el pueblo del cual hacemos parte no vamos a permitir que nos destripen. No vamos a permitir que nos adoctrinen. No debemos permitir que retrocedamos. Hay que cumplir con objetivos, finalidades de la educación, y siempre lo reiteramos también, que si hay una educación de calidad, donde aprendamos a pensar, a razonar, a innovar, a construir colectivamente para bien de todos y todas, entonces esto cambiará y le irá bien a los más de 50 millones de colombianos, y esos 10.000 infiltrados que hay en el sector educativo los haremos reflexionar, que entiendan y comprendan que están en el lado equivocado y que transformen su forma de pensar, que verdaderamente formen al ser humano dentro de un marco constitucional, dentro de un marco de justicia social, de que tenga la capacidad de analizar críticamente y de poner en práctica los saberes que benefician a la humanidad. Compañeros, creo que hoy nuevamente el compañero Tamayo nos llama a que investiguemos y analicemos y comprendamos todo ese saber, ese acervo pedagógico, y lo llevemos a la praxis. Nos invita a que esas 157 números de la revista Educación y Cultura que nuestra federación hasta el momento ha producido deben de servirnos a todos y todas, que todo lo que avanzamos en la ley 115 del 94 no dejemos que se acabe, y que de verdad hay que rechazar todas esas políticas nefastas que permanentemente nos están imponiendo, que debemos de seguir unidos luchando para tener una normatividad que permita la transformación de esta sociedad, y el magisterio le toca estar unido no solamente para defender las nefastas políticas que pretenderán imponer a partir del 7 de agosto de este mes, que
inicia hoy. Es que también tenemos que estar unidos, y lo decía ayer en el Quindío, porque toca modificar muchos artículos del nefasto decreto 1278 que retrocedimos y que la estabilidad de nuestros docentes y directivos docentes está en riesgo y que estamos tranquilos y el tiempo pasa y pasa y no estamos difundiendo y concientizando que nuestros queridos colegas de ese régimen al Estado neoliberal les será fácil iniciar con evaluaciones y decir que no se lograron los objetivos de esa evaluación y sabemos cómo está, que si se piden 2 evaluaciones consecutivas, hay destitución, que si reducen el número de estudiantes y dicen que sobran maestros y que no hay la materia prima que son los estudiantes, también quedamos cesantes y eso es importantísimo. Y me disculpan, y lo dije ayer, pero hoy lo digo aquí a mis colegas que están conectados en el diplomado, encontramos algunos colegas que están relajados, que están tranquilos, que no leen, no interpretan y no analizan lo nefastos que es ese 1278 y algunos artículos que si nos unimos y luchamos, será posible modificarlos para que se cumpla con la Constitución, especialmente su artículo 53, en lo relacionado con la progresividad, con la estabilidad de los trabajadores, y allí estamos los trabajadores de la educación. Entonces, es ese llamado, y con esto concluyo y termino, ese llamado a lo que hoy el profesor Tamayo, como los anteriores expositores en cada una de estas 16, estas 16 semanas que hemos tocado diferentes temáticas, no entren por el oído izquierdo y salgan por el derecho. No, están allí y hay que llevarlo a la práctica para que, digamos, valió la pena haber hecho el diplomado. El diplomado contribuyó a mejorar mi labor como docente. El diplomado contribuyó a tener una visión más amplia. El diplomado contribuyó porque me motivó a aportar más a la sociedad, a corregir, pues si los tenía pequeños errores y a actualizarme. Entonces, esa certificación que da nuestra Universidad Pedagógica Nacional, a la cual agradecemos y también vemos que tiene excelentes profesionales, copia y ejemplo el profesor Luis Alfonso Tamayo, que lo ha demostrado y hoy volvió nuevamente y lo demostró. Entonces, dejo allí deseándoles un feliz fin de semana y lo mejor para ustedes. Gracias, compañero Gustavo Barreiro. Gracias, compañera Ana María. Gracias, profesor Tamayo. Y a todos ustedes, compañeras y compañeros, por estar aquí conectados. Karen, como siempre, nuestra gratitud porque hace posible que lleguemos al magisterio colombiano. Para todos, chao, chao.